Existen algunos países a nivel mundial que tienen mucho dinero, pero también existen otros que deben cantidades de dinero exorbitantes. Realmente que un país esté endeudado no parte de la cantidad de dinero en volumen que debe, sino más bien de la cantidad de dinero con respecto al dinero que produce. Es por eso que en este video veremos los países más endeudados de América Latina respecto a la deuda en comparación con su Producto Interno Bruto. Pero bueno, sin más que decir, comenzamos. Número 10. República Dominicana. República Dominicana es un pequeño país que comparte isla con Haití, pero es mucho más desarrollado que su vecino. Actualmente es la mayor economía de Centroamérica y del Caribe y se basa principalmente en el turismo, puesto que es el segundo país más visitado de toda América Latina. Otra fuente de ingresos es la maquila para países europeos y los Estados Unidos. Actualmente la República Dominicana está con una tendencia alcista y aunque se está desarrollando mucho, invierte en puertos e infraestructura de alta tecnología y se puede quedar sin dinero en un futuro, puesto que en el año 2000 debía solamente el 16% de su Producto Interno Bruto y hoy en día debe 45.880 millones de dólares o el 45.5% de su Producto Interno Bruto. Número 9. Honduras. Honduras es un pequeño país ubicado en Centroamérica con apenas 10.2 millones de habitantes. Tiene un Producto Interno Bruto de 34.300 millones de dólares. En la actualidad, Honduras depende mucho de las remesas, tanto que representa alrededor del 25% de los ingresos del país. Y en los últimos años se han constituido como uno de los principales sustentos de muchas familias hondureñas. Esto es generado por aproximadamente 1 millón de hondureños, es decir, el 10% de la población. Todo esto si aún vivieran en Honduras. Actualmente Honduras tiene una deuda relativamente alta, de alrededor del 52.3% de su Producto Interno Bruto. Número 8. Uruguay. Uruguay para muchos es el país más desarrollado de América Latina y en ciertos puntos como la calidad de vida o incluso el analfabetismo lo es. Uruguay es un país que se ha desarrollado a un ritmo muy acelerado, ha sacado a mucha población de la pobreza, pero esto también lo ha llevado a tener una deuda muy alta. A pesar de su pequeño tamaño con apenas 3.4 millones de habitantes y de su situación geográfica encajado entre gigantes como Brasil o Argentina, Uruguay aparece con frecuencia en la prensa internacional, teniendo presencia en muchas conferencias alrededor del mundo. Hoy en día este país presenta una deuda del 53% de su Producto Interno Bruto. Número 7. El Salvador. El Salvador es un país que ha estado en la boca de todos en los últimos años, más que nada por su presidente Nayib Bukele, que para muchos es el mejor presidente de América Latina. Este país ha entrado en un desarrollo sin igual en la región y es además uno de los países más seguros para vivir. Todo esto desde que Bukele llegó a la presidencia de El Salvador. Bukele ha hecho proyectos por todo el país, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, que a mi parecer es de las mejores de América Latina y de todo el mundo. Pero estos proyectos han costado. La deuda externa no ha hecho más que incrementar y posicionarse como uno de los países más endeudados de toda la región latina. Este país hoy en día tiene una deuda del 54% de su Producto Interno Bruto. Número 6. Colombia. Colombia para muchos es un país que debería ser una potencia por el poder que tiene dentro de él, porque prácticamente lo tiene todo, una nación con mucho potencial. Pero a pesar de eso y que tiene mucho potencial, Colombia ha sido un país que ha pedido mucho dinero prestado a las grandes instituciones mundiales. Colombia le debe en gran medida a los bancos gigantes como BBVA o HSBC y a los organismos más grandes del mundo como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, haciendo que tenga una deuda por persona de alrededor de $3.500, y esto hace una deuda total del 58.5% de su Producto Interno Bruto. Número 5. Ecuador. Ecuador es un país curioso, es el único país independiente de la región que no tiene moneda oficial y depende completamente del dólar estadounidense. Ecuador es un país que depende en gran medida de sus exportaciones de petróleo crudo, plátano, flora y alimentos de origen marítimo. Ecuador hoy en día está pasando por una fuerte situación humanitaria, que si su economía estaba mal, esto puede hacer que esté mucho peor. Este país actualmente debe una gran cantidad de dinero, alrededor
alrededor de $3.500 por cada habitante, lo cual en sí es relativamente bajo, pero en cuanto a su Producto Interno Bruto debe más de $64.150 millones, o alrededor del 60.4% de toda su economía. Número 4. Panamá. Panamá es uno de los países más desarrollados de toda la región y de los que más produce por habitante de toda América Latina. Es por eso que la deuda que tiene es de las más altas de toda la región por habitante, debido a que los habitantes generan una gran cantidad de dinero, debiendo alrededor de $9.000 por cada habitante, aunque en sí su deuda ha venido bajando drásticamente. Por ejemplo, en el año 1995 debía alrededor del 100% de todo su Producto Interno Bruto, siendo un país totalmente endeudado. Pero actualmente tiene una deuda de 61.1%, alrededor de $40.000 millones. Número 3. Costa Rica. La estructura económica de Costa Rica radica prácticamente en el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos y los servicios. Costa Rica es un caso exitoso en términos de desarrollo en muchos aspectos. Se considera un país de ingresos medio altos que ha registrado un crecimiento económico constante en los últimos 25 años, pero lamentablemente para ellos su deuda se ha incrementado con el crecimiento de su economía. Por ejemplo, en el año 2014 la deuda era 3 veces menos que hoy en día. Costa Rica en sí es un país sumamente desarrollado para los parámetros de América Latina, pero también es un país con una deuda muy alta. No con términos para quedar en bancarrota, pero sí con términos para seguir subiendo. En el año 2014, por ejemplo, tenía el 24% de su Producto Interno Bruto en deuda, y hoy en día tiene el 63.9% de toda su economía en deuda. Número 2. Brasil. Brasil es actualmente la mayor economía de toda América Latina. Si contamos la deuda del país por volumen, Brasil tendría la mayor deuda, teniendo más de $1.5 billones en deuda, siendo más que la economía de cualquier país latino, excepto México y el mismo Brasil. Durante la pandemia, la deuda pública de este país se agravó muchísimo. Por ejemplo, en el año 2015 tenía alrededor del 59% de todo su Producto Interno Bruto en deuda, alrededor de $1 billón. En 7 o 8 años ha crecido más de $500.000 millones en deuda, siendo un salto muy grande. Actualmente debe más de $8.000 por cada persona. Hoy en día este país tiene una deuda del 72.9% de toda su economía. Número 1. Argentina. Argentina es un país que está pasando por una crisis muy profunda. Es bien sabido en las noticias que la moneda que tiene, el peso argentino, ha perdido la batalla contra el dólar en los últimos años, pasando de 3 pesos que valía en 2010 hasta los 818 pesos que está hoy en día, multiplicándose por más de 272 veces su precio. Uno de los problemas es que Argentina tiene dificultades notorias para contraer deuda a largo plazo, aspecto clave para mantener una estabilidad macroeconómica. Esto, debido a la inestabilidad del país, hace que las financieras simplemente no quieran prestarle dinero, y si lo hacen son con intereses muy altos y a pocos años, haciendo impagable su deuda. Actualmente este país debe el 85% de su Producto Interno Bruto, pero se espera que en el año actual ascienda muchísimo más. Y hasta aquí el nuevo video de hoy, pero déjame saber en los comentarios, ¿sabías que estos países estaban tan endeudados? ¿Crees que puedan salir de su deuda en un futuro? Pon tu opinión aquí abajo en los comentarios, dale like al video si te gustó y suscríbete para no perderte ningún video.